Veníamos viendo desde el capítulo 3, el pastor nos hablaba cómo Pablo y Bernabé habían iniciado su primer viaje misionero. Habían sido apartados por el Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo había dicho: apártame a Pablo y a Bernabé para la misión que les tengo. Pero habían sido encomendados en oración y ayuno por su iglesia para comenzar este viaje. Ellos pasaron primeramente, como vimos con el pastor la semana pasada, por la isla de Chipre, predicando la palabra del Señor y, por cierto, habiendo convertidos a eso. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Antes de continuar, yo le voy a contar a los niños y a los adultos una historia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esa historia con el sermón? Lo vamos a ver más adelante. Hay un libro que se llama Metamorfosis, del poeta romano Pluvio Ovidio, que recoge varios relatos de la mitología griega, pero él era romano. Una de estas leyendas contaba que Zeus y Hermes, para los griegos, y Júpiter y Mercurio, para los romanos, visitaron la región y buscaron descanso en 1000 casas y no lo obtuvieron, sino que en una pequeña choza, en una casita humilde donde vivían 2 ancianos, Baucis y Filemón, quienes les atendieron gentilmente, agotando incluso su último recurso. La historia dice que querían matar el único pato que tenía para ofrecérselo a los dioses y darle comida. Entonces, cuando los dioses vieron esto, se iraron con el pueblo que no les quiso recibir, sacaron a los ancianos de su casa y quemaron todas las casas, destruyeron todo a su paso, menos la casita de los ancianos, la cual fue transformada en un templo para que se adorara a Zeus en esa región. Y se le concedió el deseo a los ancianos de ser sacerdotes de ese templo, y mire el deseo de ellos: morir juntitos los 2 al mismo tiempo y no uno antes que otro. Y dice la leyenda, ese mito, es un mito, que se les concedió el deseo. Deje esa historia ahí en mente, porque ya la vamos a usar. Después de haber pasado por Chipre, entonces ahora continúan su viaje a Iconio, a Listra y a Derbe. Y acá hay 4 puntos importantes de todo este capítulo que nosotros hemos leído. Primeramente, el trabajo apostólico que hay por medio de Pablo y Bernabé y posiblemente su equipo, y las reacciones, como ya hemos visto en todo el libro de Hechos, que provoca proclamar el reino de los cielos. Hemos visto una y otra vez cómo hay bendición al predicar, pero también hay persecución y enojo al oír el Evangelio de Jesucristo. El relato comienza diciéndonos, como leyó el hermano, que se produce una gran conversión de personas. Ellos entran acá y lo primero que hacen, como ya tenían por tradición, ir primero a la sinagoga a predicarle a los judíos y luego a los gentiles. Hubo mucha conversión, pero también hubo gente que no creyó al Evangelio de Jesucristo, no creyó al mensaje que los apóstoles, como los nombra en el capítulo 14, les estaban entregando. Se enojaron, se airaron. Y fíjese, hermano, que cuando habla de estas personas que se enojaron y que se airaron, dice que ellos empezaron a murmurar y a contaminar a los demás, excitándolos y llenándolos de odio, dice nuestra versión que ocupamos nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros ahondamos en el texto, lo que Lucas nos está diciendo explícitamente es que estas personas que no creyeron al mensaje de Jesús lastimaban la mente de los gentiles en contra de los apóstoles. Es más que murmurar. Lo que querían hacer ellos era torcer el pensamiento que había en el pueblo respecto a estos mensajeros que el Señor había mandado. Esa es una de las reacciones que provoca llegar a cualquier lugar con el Evangelio de Jesucristo. Esa es una de las reacciones que provoca hablar del reino de los cielos, donde quiera que estemos. Muchos van a recibir de buen corazón, tocados por el Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo para recibir este mensaje de verdad. Pero muchos otros serán endurecidos en sus corazones y renegarán de este mensaje. Pero hay algo peor, que hay gente que deja contaminar su corazón,
simplemente para torcer la mente de las personas en contra del Evangelio de Jesús. Y fíjese que eso no es tan lejano hoy en día. Fíjese que un cristiano hoy en día no es fácil dar una opinión distinta a lo que el mundo quiere que hablemos. Disculpe el ejemplo, no a todos nos gusta mucho el fútbol, pero tengo que dar este ejemplo porque es de ahora. ¿Vio usted la diferencia de la inauguración de la Eurocopa y vio la de la Copa América, cierto? Yo no la vi, estaba trabajando, estaba ocupado. Pero bueno, me la contaron, la vi por las noticias, pero usted vio un estadio en Europa completo pintado de todos los colores arcoíris que según representa a estas comunidades de la diversidad. Y por otro lado vio una Copa América inaugurada por dos pastores orando y pidiendo la bendición de Jesucristo sobre Latinoamérica o sobre América. Adivine cuáles han sido los más criticados. Los pastores. Se les fueron encima, las redes sociales todas tapadas en comentarios, no sé qué dijeron mal, yo no vi que hayan dicho nada mal, pero eso es lo que provoca el Evangelio de Jesucristo, hermano. No pasó solamente ahí, no pasó que solamente se conviertan en personas. Muchos reniegan y muchos intentan torcer el pensamiento tuyo, mío, de nuestros hijos, en contra del Evangelio de la verdad. Ellos intentaron no contaminar, no pelar, quisieron torcer el pensamiento en contra de la palabra del Señor. Y adivine lo que provoca esto: división. Cuando usted habla contra un predicador, cuando usted habla contra un siervo de Dios, cuando usted habla contra un hermano de su iglesia, lo primero que hace usted es causar división, es dañar el cuerpo. Y en el pueblo, aquellos que no creyeron causaron división. Empezaron a poner personas en contra de los apóstoles. Aún así, siguieron predicando, no se atemorizaron, y dice que su predicación era respaldada por prodigios y por milagros. Pero fíjese, hay misterios en la palabra. Aquí dice, al darse por enterados, al enterarse de que querían hacer algo contra ellos, a ellos les llegó el cagüín. Alguien les llegó a decir: hermanos, a ustedes mañana los van a lapidar, los van a apedrear, los van a matar. Entonces dice que los apóstoles, al escuchar esto, se fueron y cambiaron de ciudad para seguir predicando en Listra esta vez. Y llegan los apóstoles a Listra. ¿Se acuerda la historia que les conté al principio de Zeus? Aquí aplica. Usted imagínese que esa historia que yo le conté era la creencia de todo el pueblo de Listra en ese momento. Era el mito que ellos creían de que alguna vez Zeus y Hermes los habían visitado y esas ciudades habían sido castigadas por no haber recibido a los dioses. Esa era la creencia. Esta vez los apóstoles llegan a un pueblo pagano donde no se menciona que haya sinagoga, donde no se mencionan judíos, sino que un pueblo por primera vez netamente gentil, que nunca había escuchado la palabra Yahvé, que nunca había escuchado del Señor Dios, simplemente de Zeus y de Hermes y de toda una mitología que para nosotros es de cuentos de película y que muchos disfrutan leyéndola, pero que entendemos que no es verdad. Ese era el pensamiento de ese pueblo. Entonces, hay otro dato que nos entrega el texto. Es que los apóstoles predicaron, pero en este pueblo no se hablaba el griego o el latín como en los otros pueblos. Aquí hablaban el idioma nativo. Entonces posiblemente los hermanos predicaban y la gente no entendía nada. Le estaban hablando en chino. Y esta vez no ocurrió el milagro de hablar en otros idiomas. Esta vez seguían predicando, pero nadie entendía nada. Curiosamente dice que Pablo vio fe en un cojo de nacimiento. ¿Le recuerda la historia de Pedro cuando sana el cojo? Como que Lucas hace un símil ahí entre el cojo que sanó Pedro y el cojo que ahora sana Pablo. Y curiosamente Pedro y Pablo
Lucas bien inteligentemente nos da a entender que ellos vieron que ellos tuvieron fe. Es que tenían un don de discernimiento donde Pablo distinguió que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo le habla al cojo y el cojo es sanado, dice que salta, se va caminando. Y eso es lo que logran entender la gente de Listra. La gente de Listra ve el milagro, pero no había entendido nada del mensaje de Jesucristo. Entonces adivinen lo que piensan ellos que es eso. Es que los dioses nuevamente habían llegado a su tierra y lo primero que debían hacer era sacrificio y adorarles, porque si no iban a ser consumidos. Es por eso que el pueblo se alborota al ver este milagro y quieren adorar a Pablo y a Bernabé. Otra cosa que es claro en el texto es que Pablo y Bernabé no entendían nada de lo que estaba pasando. Vean que la gente se movía y el idioma era una barrera que impedía entender hasta cuando llega el sacerdote de Zeus a sacrificar bueyes o toros delante de ellos y los apóstoles rajan sus vestidos. Es en ese contexto que el pueblo completo está asustado, está alterado, está alarmado, está excitado, porque piensa que han llegado los dioses nuevamente y serían castigados. Pero cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de esto, dice que a duras penas lograron convencer a la gente de que no rindieran sacrificios a ellos. De aquí, hermano, quiero rescatar cosas importantes. Si bien el contexto de lo que estamos hablando es afuera, en el pueblo, ¿cierto? Donde todo el pueblo creía esto, la vanagloria y el falso honor, la falsa adoración, no solamente se da a ti como buen orador allá afuera. Por años, la iglesia evangélica ha cometido errores graves como idolatrar a sus predicadores, idolatrar pastores, no al que viene entrando, idolatrar a sus siervos. ¿Y sabe cuán pecaminoso es nuestro corazón que durante muchos años también esos siervos y esos líderes han dejado engañar su corazón y se han dejado acurrucar por esa idolatría falsa hacia su oficio? Les vuelvo a decir, el contexto de aquí era idolátrico. Pero muchas veces nosotros no solamente como cristianos traemos idolatría de distintos tipos visibles a la adoración. Muchas veces también tendemos a mal honrar y querer adorar a los hombres por lo que creemos que ellos son y olvidamos que todo lo que somos es por la pura misericordia y gracia del Señor. No puede ser que cuando un líder se va de una iglesia, la mitad de la iglesia se quiera ir. Porque tú y yo no le servimos al pastor Saúl, ni al presbítero Samuel, ni al diácono Carlos, ni a los presbíteros y diáconos que yo tengo toda la fe que el Señor va a levantar en este lugar. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Y las ovejas tienen que tener la madurez de no idolatrar a sus líderes, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice que llegaron otra vez los judíos, los de las ciudades de atrás, llegaron acá donde no había sinagoga, donde no habían judíos, llegaron a hacer lo que saben hacer, a contaminar el corazón de esta ciudad y a hablarles mal contra los apóstoles. Y dice la palabra del Señor que esta vez sí les resultó y apedrearon a Pablo, y la escritura, como leímos recién, dice que parecía como muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Yo aquí quiero hacer un pensamiento mío que está fuera del texto, pero se acuerda que en Hechos, creo que fue el pastor que lo predicó, quizás puede ser otro hermano. Yo no sé qué pasaría por la mente de Pablo al estar siendo apedreado, lapidado delante de todos los hombres por causa del Evangelio. Pero yo no dejo de pensar al leer este texto en que en más de una ocasión por su mente pasó la imagen de él sosteniendo los abrigos de la gente para que Esteban fuera apedreado.
Esta vez era él el que estaba en el lugar de Esteban, claramente con una suerte distinta. Pero imagínese Pablo recibiendo cada piedra y recordando cómo él consentía en que Esteban estuviera muriendo a través de piedras. De alguna u otra forma el Señor trata con nuestro corazón. De alguna u otra forma el Señor nos enfrenta a nuestras propias maldades, aún siendo hijos de Él. Somos enfrentados a nuestras decisiones que hemos tomado. Y esta vez Pablo, siendo apedreado, es tirado fuera de la ciudad, y el Señor lo libra de morir. Después de poder levantarse, continúan avanzando su viaje y por fin llegan a Derbe. Y cuando llegan a esta ciudad, es distinto el relato, porque dice que anunciaron el Evangelio y se hicieron muchos discípulos. No dice nada más. Y luego ellos se van de regreso, ciudad por ciudad, sin ningún miedo, al haber sido perseguidos, para comenzar esta vez, más que un trabajo misionero apostólico, un trabajo pastoral. ¿Y en qué consistió ese trabajo pastoral que realizaron los apóstoles? Dice que ellos pasaron de regreso por las ciudades donde predicaron, fortaleciendo a los creyentes. Ese fortalecer es respaldar y reafirmar el corazón. Es decir, continúa en tu fe, continúa en lo que tú has creído. Empezaron a animar, algunas versiones dicen a exhortar, pero esa palabra nos quiere decir que comenzaron a suplicarles que permanecieran en la fe. Manténganse firmes en la fe. Eso es parte del trabajo pastoral. Hermano, tú que anhelas ser pastor, porque yo creo y anhelo que más de algún hermano de la fuente desee ser pastor. Si tú deseas ser presbítero, diácono, eso es un trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral consiste en fortalecer a los hermanos, en suplicarles por favor que se mantengan en la fe. Hermanito querido, no se aparte. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con Bernabé. Otra cosa que hicieron y que nombra el texto es que advirtieron. ¿Acerca de qué? Advirtieron de los sufrimientos y de la persecución que hay al servir a Cristo. La palabra original dice que los advirtieron de que servir a Cristo es una presión constante. Hermano, servir a Cristo es una presión constante. Nunca se va. Cuando Cristo ha alcanzado tu vida, no creas que porque sales de una se acaba. Es un proceso que dura hasta su venida o hasta que Dios te llame. Vas a sufrir, vas a llorar, te van a criticar, te van a cuestionar, pero Dios permite estas cosas, esta presión constante sobre tu vida, simplemente para perfeccionar tu fe. Muchas veces en nuestra iglesia no va a pasar lo que nosotros queremos que pase. No existe la iglesia perfecta. No existe, discúlpeme pastor, usted no tenía que haber llegado todavía. No existe el pastor perfecto, no existen los oficiales perfectos, no existen los líderes perfectos. Porque somos hombres imperfectos que el Señor ha capacitado por su Espíritu Santo para adorarle. Pero hasta que estemos en el reino de los cielos, no tendremos una adoración perfecta, porque tú y yo somos hombres y mujeres pecadoras. Y yo puedo decir que nos levantamos pecando y nos acostamos pecando. Después oramos, o antes oramos, depende si se va a acostar. Aunque algunos duermen orando. Pasa. La iglesia perfecta no existe, pero si Dios te ha puesto en esta iglesia la fuente, junto a estos hermanos que tienes a tu lado, Dios te ha llamado a servir con todos tus dones, con tu tiempo, con dedicación, con esmero, con esfuerzo, dispuesto a sufrir la presión constante de ser cristiano.
Jesús dijo en Juan 16:33, ¿qué dijo? ¿Se acuerda? En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido la tribulación. ¿Dice eso? Yo he vencido el mundo. En ninguna parte sale que no hay tribulación. Para terminar, hermanos, vamos llegando al final. Finalmente los apóstoles hacen otro trabajo pastoral y apostólico antes de irse en cada ciudad donde estuvieron. Dicen que organizan la iglesia. Y la organización de una iglesia y su liderazgo es una necesidad en el desarrollo de una congregación. Este liderazgo tiene que las características especiales. Para los judíos eran llamados ancianos o presbíteros. Para los gentiles era un símil en el griego de obispos o episcopos, que significa supervisor. Eran los encargados y son los encargados de velar por la grey del Señor. Y lo que el texto nos relata es que hay algunas características que destacan esta elección de oficiales. Era un proceso que durante todo ese tiempo, como decía el texto, era desarrollado mediante oración y ayuno. Y este es un llamado a nuestra iglesia La Fuente. Estamos en un camino de poder ser iglesia. Estamos en un camino de pronto poder tener que elegir más oficiales y tener nuestro propio consistorio. Sería maravilloso, ¿no? Que Dios pudiera levantar presbíteros aquí, diáconos de acá, más pastores, evangelistas, que también lo permite el estatuto, predicadores del evangelio, con licencia de predicar, para el servicio de la iglesia. Pero esto no es una campaña política, esto no es vote A, vote B, no es tirando flyer, esto es en oración y ayuno. Iglesia La Fuente, no nos dejemos engañar. Debemos buscar estas elecciones con piedad, con un corazón sincero, genuino, donde prevalezca por sobre todo la palabra del Señor más que nuestros gustos personales, donde prevalezca lo que Dios demanda de sus siervos por más que nuestros gustos personales. Seamos fieles como iglesia. Otra característica de estos ancianos que nombraron, más adelante el desarrollo bíblico dice que la iglesia elegía a estos oficiales, pero ellos no tenían autoridad hasta no recibir y ser ordenados mediante la imposición de manos y ser encomendados y revestidos de esta autoridad para cumplir ese oficio. Otra característica es que funcionaban como consejo. Por eso nosotros somos presbiterianos. No existe el que corre solo. No existe el que se manda solo. Somos y funcionamos como un consejo de personas apartadas y ordenadas por el Señor para entre todos cuidar la grey. Hay algunos que son presbíteros docentes, como el pastor, que se dedican a enseñar, a estudiar, a aconsejar, a tratar de enderezar con harta paciencia. Hay presbíteros regentes que cumplen funciones parecidas, pero que también administran, que cuidan, que pastorean. Pero siempre es grupal, nunca es solo. ¿Y sabe por qué? Por lo que vimos más arriba, porque el corazón del hombre es engañoso, porque el corazón del hombre es duro y tendemos a querer tener el control de todos solos. Y Dios, que es más sabio que nosotros, nos entregó un gobierno maravilloso para edificar su iglesia. Son llamados estos ancianos a predicar, a enseñar, a cuidar, a pastorear, a dirigir y a administrar los asuntos de la iglesia. Como último punto, al terminar este viaje, los apóstoles regresan. ¿A dónde regresan? Después de haber pasado por toda ciudad, curiosamente menos por Chipre, regresan a su iglesia local que los envió, ¿cierto? A Antioquía, pero esta vez a Antioquía de Siria. Se toman un barco, regresan
Y dicen que al regreso estos misioneros se juntaron, convocaron a la asamblea, a la iglesia local, primeramente para testificar lo que Dios había hecho en este viaje y mostrar todos los conversos que habían. Pero segundo, dice que ellos informaron. Esta palabra exactamente significa rendir cuenta. Rindieron cuenta de todo lo que habían hecho en su viaje misionero a la iglesia que los encomendó a esta misión. Es sano que todos los que estemos acá rindamos cuenta, hermanos. Seas líder, presbítero, hermano, si aún no estás sirviendo en nada y vas a servir, todos nos debemos rendir cuentas. Y vuelvo a decir esto porque el corazón del hombre es engañoso. Y el rendir cuentas lo que hace no es porque sean otros manden más que yo, porque tengan más jerarquía que yo. Rendimos cuenta porque es bueno darnos a entender unos a otros cuál es nuestro trabajo en la obra del Señor. Hermano, el mensaje de hoy no nos invita a otra cosa que anunciar el reino y la cruz de Cristo más allá de cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando. Sea enfermedad, sea dolor, sea aflicción. Dios te llama a predicar el Evangelio de Cristo, a no renegar de este Evangelio de Cristo. Este mensaje nos llama a sufrir las aflicciones y las pruebas, las persecuciones y los castigos por causa de Cristo. Se nos invita a rechazar toda falsa adoración a los hombres y a cualquier cosa que le quite la gloria a Dios. Se nos llama a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo en su trabajo en el reino, con tus dones, con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos. Se nos invita a que con oración y ayuno busquemos ser una iglesia y elegir líderes de forma piadosa para no dañar el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a trabajar y a aceptar el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Si tú sabes que tienes dones con los cuales debes servir al Señor, hazlo. No esperes más. Comprométete con la obra de tu Señor. Si de verdad Cristo es tu Señor, entonces toma tu cruz y síguelo. Si Cristo es tu Señor, entonces comprométete con el trabajo de la iglesia. Porque trabajo hay mucho. No solamente preparar el sermón del domingo. El trabajo de la iglesia es todos los días del año. ¿Es así, pastor? ¿Es así, hermano Carlos? Todos los días. Y los brazos se cansan. Pero confiamos en el Señor, que Dios pondrá en el corazón de los hermanos comprometerse con la obra de Cristo. Animémonos, sigamos avanzando juntos más allá de cualquier diferencia. Trabajemos por ser iglesia, trabajemos por anunciar el reino de los cielos. Busquemos primeramente del reino de Dios y su justicia. Guardemos tesoro en el cielo más que aquí en la tierra. Pues nuestro buen Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. El Señor nos bendiga. Les invito a tener un momento de oración.